Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis estupendamente en estos tiempos locos de confinamiento y de paciencia extrema y de solidaridad y de apoyo. Soy Javi Cor, soy actor, estoy aquí por culpa de Fran Campos y vamos a hacer una pequeña entrevista para culturaenserie.com. He recibido unas preguntas que me ha enviado Fran y las voy a ir contestando una por una y voy a empezar ya para que esto pues, no se haga muy largo. La primera dice Rosa María Serrano. Dice, ¿en qué se parece Javi, que supongo que soy yo, a Antonio, de Doctor Mateo? Bueno, Antonio, como sabéis, era un ser eh, especial con una imaginación que le hacía ver realidades que no existían. Y una de sus principales características era la bonomía. Era un buen hombre y nunca le deseaba mal a nadie y siempre trataba de ayudar y le preocupaba a la gente. Yo creo que en eso es en lo que más me parezco a Antonio. No soy tan imaginativo como él, pero creo que en eso de ser buen hombre, si nos parecemos, yo no le deseo mal a nadie. Sí que odio a gente, odio, entre comillas, hay gente que detesto, mejor que odiar, pero a la que tampoco le deseo ningún mal personal. Y si puedo echar una mano en mi entorno o en un entorno próximo o no tan próximo, lo hago. O sea que incluso con esta cara que veis de malvado, que aunque Antonio era un personaje muy bueno, casi siempre me toca hacer personajes de malvados, pero no, en el fondo soy un buenazo. Así que yo creo que eso es lo que más me une a Antonio. Cristina Ventura nos dice, hola Javier, ¿qué sentimiento le provocó rodar la serie en un lugar tan hermoso como es Lastres, en la ficción San Martín del Sella? Se sorprendió mucho cuando le dijeron que su papel se basaría en interpretar a un hombre que vivía en un mundo surrealista y tenía un amigo imaginario, pero que a la vez era una figura muy importante para el pueblo. Gracias. Pues de nada, Cristina. Mira, lo primero, ¿qué sentimiento le provocó rodar la serie en un lugar tan hermoso como es Lastres? Eso fue maravilloso, porque yo en principio rodaba en el plató, en el interior de la taberna y el interior de la casa de Antonio, ese capítulo, y eso se hacía en Madrid, en los platós de Antena 3, ahí en San Sebastián de los Reyes. Pero luego había unas secuencias, cuando le disparo al ovni, cuidado al suelo, todo eso, que se hacían exteriores. Y fue pues una maravilla, porque yo creo que es de las primeras veces que yo he salido a rodar fuera de lo que es la Madrid y alrededores. Creo que es de las primeras veces en mi vida que me ha tocado ir a rodar fuera, lo cual ya hacía muchísima ilusión. Y cuando yo llegué, yo no conocía el pueblo como era, pero cuando llegué y vi aquella maravilla de pueblo, o sea, Lastres, para quien no lo conozca, es un pueblo espectacular. Hay que tener buena pierna para subir y bajar las cuestas, pero tanto la gente y su simpatía, su calidez, como la belleza en sí del pueblo, el puerto, el mar, las montañas, eso es una verdadera maravilla. Así que me sentí muy bien. Fue un premio, un regalo el poder ir a trabajar allí. Y luego preguntas que si me sorprendí cuando me dijeron que interpretaba a un hombre que vivía en un mundo surrealista, que tenía un mundo imaginario, pero que a la vez era una figura importante para el pueblo. Mira, aquí hay dos partes. A mí cuando leí el guión y vi que era un hombre con un amigo imaginario y con toda esta peculiaridad, a mí me flipó. Os voy a explicar por qué. Brevemente o no tan brevemente. Cuando yo era más jovencillo había una serie que se llamaba Doctor en Alaska, que era una serie increíble, preciosa, de las series más bonitas que yo he visto en mi vida. Y dentro de Doctor en Alaska había un personaje indio que iba siempre con su abuelo invisible al lado. El abuelo ya había fallecido, pero ellos tenían esa creencia de que algunos seres, cuando ya trascienden y pasan al más allá, pues acompañan a otros seres. El abuelo se llamaba El que espera. Entonces, este personaje indio, que era un chaval joven, de unos veintitantos años, siempre iba con El que espera. Y cuando iban al bar, pues él pedía algo para él y algo para El que espera. Y le abría la puerta y convivía con él de la misma manera que convivía Antonio con su amigo Miguel en Doctor Mateo. ¿Casualidad? No. Este os digo que era mi personaje favorito, el indio, con su amigo imaginario. Me fascinaba. Después de Doctor en Alaska se hizo una serie, creo recordar que en Inglaterra, que estaba basada en Doctor en Alaska.
Y Doctor Mateo es una serie que está basada en esa serie inglesa que estaba basada en Doctor en Alaska. Y casualidades de la vida, el personaje que más me gustó a mí de toda mi vida, de toda mi juventud, que era ese indio Doctor en Alaska, pues era el mismo personaje Antonio que me tocó hacer a mí en Doctor Mateo. O sea que es algo realmente, esas carambolas del destino, esas cosas casi imposibles que nunca piensas que pueden llegar a pasar, y pasó. O sea que fue algo alucinante. Ahora bien, me preguntas también qué pienso de que fuera un personaje o una figura tan importante para el pueblo. La realidad es que cuando yo fui a grabar el personaje de Antonio, fui en el capítulo 4 de la primera temporada. Y ese personaje no estaba pensado para tener continuidad. Ese personaje aparecía en el capítulo 4 como una gracia y no se volvía a saber más de él. Y así me lo ofrecieron y así me lo propusieron. Es un personaje que está muy bien, el capítulo tiene mucho peso, mucha trama en ese capítulo, pero no hay más. La cuestión es que hice el personaje y gustó mucho a la productora y tal, y al director y a los guionistas les gustó mucho, ya no solo cómo lo hiciera yo, ¿no? Sino que ese personaje existiera de verdad y poderlo desarrollar tramas. Así que cuando yo hice el capítulo 4, ellos llevaban escrito hasta el 8 o el 9, y ya en el 10, el 11, el 12 y el 13 de esa primera temporada volvieron a incluir a Antonio. Y ahí seguí haciendo Antonio, seguí viajando a las 3 y seguí trabajando en la serie. Y luego ya, pues, es un personaje que tuvo continuidad las 5 temporadas. Creo que hicimos 5 temporadas. Y estuvo siempre Antonio, con sus más y sus menos. Así que es uno de mis personajes adorados, viniendo de donde viene. Y con toda esta historia os imaginaréis que le quiero muchísimo. Antonio me ha traído cosas muy buenas. Cristina Ventura pregunta, me gustaría saber, ¿alguna vez has hecho de doble en alguna película, dado que según tu formación eres especialista en motos, coches, peleas, armas? Pues verás, Cristina, a ver, dos cosas. Yo el primer trabajo que hice en televisión fue en el año 1994 en Farmacia de Guardia. Hice un capítulo, un episódico, pero de estos episódicos con peso. Era un mimo que se quedaba congelado en la puerta de la farmacia y lo hacían pasar dentro para reanimarlo porque a los niños les daba mucha pena y demás. La realidad es que en ese momento, en el 94, yo estaba estudiando en la RESAD de Madrid y estaba estudiando el recorrido de interpretación gestual. Y ahí hacíamos mucha acrobacia y además hacíamos mimo y pantomima y muchas cosas de expresión corporal, danza, esgrima, todo lo relacionado con el cuerpo aplicado a las artes escénicas. Entonces, Carmen Utrilla, que era la jefa de casting de Farmacia de Guardia, llamó a la escuela, a la RESAD, porque necesitaban un actor, casualmente de mi estatura, mi complexión, mi color de pelo, para que cayera de espaldas, porque a un actor en un capítulo le tenían que dar un puñetazo y tenía que caer de espaldas ese actor. Y ese actor no sabía caer, entonces llamaron a un doble. Total, que llegó la información a nuestra clase, yo era el que más cuadraba ya te digo, porque era el que más me parecía a ese actor al que había que doblar, y fui, y en ese capítulo pues doblé. Al final era una chorrada, porque había que hacer así, como que te dan un puñetazo y caías a un colchón que estaba fuera de cuadro y no se veía. Vale, pues lo hice. El caso es que a los pocos capítulos venía este capítulo de los autómatas, el que os digo del mimo, y Carmen Utrilla me preguntó, ¿tú vienes de la RESAD, tú haces mimo, tal y cual? Digo, pues sí, yo también estoy estudiando mimo. Me dijo, pues te voy a hacer una prueba para un capítulo. Me hizo la prueba y hice ese capítulo de Farmacia de Guardia que se llama Los Autómatas, que es mi primer trabajo en televisión con un papel, porque antes había hecho papeles muy, muy, muy pequeños, había hecho figuraciones, porque yo antes de meterme a ser actor hice figuraciones para olisquear un poco cómo era el ambiente, los rodajes, cómo era este mundillo, porque yo no lo conocía de nada. Nadie en mi casa se había dedicado nunca a esto y yo no lo conocía. Bueno, total, que a raíz de hacer este pequeño doblaje, de doblar a un actor en la caída, me salió el trabajo de Farmacia de Guardia. Y poco después, a raíz de esto, había también un programa de Antena 3 en el que
se hacían un montón de cosas, hacíamos los actores un montón de cosas y luego ponían encima la cara de un político, de Felipe González o del que fuera y tal. Y ahí sí que hice unas cuantas escenas de acción. Pero simplemente por mi formación de la RESAC. Ahí todavía no tenía formación de especialista, pero sí que hice unas cuantas escenas de acción, ir en un coche a toda velocidad con medio cuerpo fuera y un maletín, colgarme de una ventana allí en Antena 3, y estar así como colgado y luego ponían encima la cara, no sé si era Felipe González o de quien fuera. O sea que ahí también hice unas cosas de especialista. Pero mi formación real de especialista vino en el año 2001 en la Warner, en el Parque Warner de Madrid, porque hice las pruebas para la loca Academia de Policía y me cogieron como teniente Harris. Entonces, antes de abrir el parque, en 2002, creo que fue cuando se abrió en marzo, por ahí de 2002, o abril, o mayo, por ahí, nos tuvieron 3 meses dándonos un curso muy intenso de especialistas. Con pilotaje de motos, caballitos, caídas de la moto, saltos, motos de cross, motos grandes de carretera, todo tipo de manejo de armas, de pistolas, escopetas, explosivos C4, conducción de coches, haciendo donuts, 360, derrapes, vehículos especiales que se manejaban en el show, con carritos de golf y otros, otros hot rods de que hacían también sus acrobacias. Y luego hacíamos, lo más espectacular de todo, hacíamos high falls, que high falls es caída de altura. Y hicimos formación para caída de altura hasta 12 metros. Yo me he tirado de 12 metros para abajo. Había varias formas de tirarse. Entonces, en ese espectáculo, si bien el teniente Harris no tenía demasiadas cosas de especialista, sí que era un poco el vigilante de los protocolos de seguridad. Ahí hay unos protocolos secretos en estos espectáculos. Por ejemplo, si el teniente Harris no ha cerrado la puerta del coche, es una señal para el técnico que va a lanzar un explosivo de que ese explosivo no lo puede lanzar, porque hay alguien cerca o porque hay algo que no está bien. Y el actor ya lo ha chequeado en escena. O sea, mientras vas actuando, vas chequeando que todo esté bien. Y si ves que esa explosión que van a hacer está todo correcto y se puede hacer, cierras la puerta del coche. El técnico, en el momento en que ve que has cerrado la puerta del coche, dice, todo está bien, puedo hacer el disparo del explosivo. Ahora, después de eso, después de la Warner y de todo esto que os cuento, nunca más he doblado a nadie, ni nunca más he trabajado como especialista. Rosa de la Mata, ¿recuerdas alguna escena que no consiguieras hacer en varias tomas? No, he hecho todas las escenas. Quizá alguna me haya podido costar un poquito más. Mira, de hecho, ahora el día 15, el viernes 15 de mayo de 2020, nunca se sabe cuándo se verá este vídeo, igual lo veis en 2021 y decís, esto ya se ha estrenado. El 15 de mayo de 2020 se estrena en Netflix White Lines, que es una serie que es del creador de La Casa de Papel, de Alex Pina, y de los productores de The Crown, que The Crown es una serie de la nobleza inglesa que está en Netflix también. Bueno, pues se han mezclado para hacer un producto que se llama White Lines y ya os digo que se estrena el viernes 15 de mayo. Yo estoy en esa serie y ha sido mi primer trabajo en inglés. Nunca había trabajado en inglés, de hecho solo llevo 2 años estudiando inglés. Cuando terminé Gin Tony me planteé que tenía que avanzar un poco en mi carrera, hacer otras cosas, y una de las cosas que empecé a hacer fue estudiar inglés. Y mira, ha habido suerte y ya he hecho una serie que creo que va a ser muy potente, White Lines. Bueno, pues la última escena que hago en White Lines se me atragantó. Era en inglés, ya me había hecho toda la serie. Creo que hago 7, 8 capítulos. Y este era el último capítulo, la última escena del capítulo 10, porque son 10 capítulos, y se me atragantó. Y encima estábamos con eso de que hay que irse ya, que ya es la hora, me dejaron la escena para última hora, me puse nervioso, se me atragantó y al final la hice. No quedó, no es mi mejor escena. Pero al final la haces. Pides al director, pides 5 minutitos para resetear, para respirar, calmarte y bueno, y vuelves y la haces. Ya te digo que no es mi mejor escena, pero al final la haces. Luego, que si se me ha olvidado, que sigue Rosa de la Mata preguntando, ¿qué haces si no recuerdas el texto? Mira, en televisión o en cine, si no recuerdas el texto no pasa nada, porque hay una cosa que se llama retome. Es decir, yo estoy haciendo una escena contigo en la que tengo que decir, pues hace un día precioso y mañana viene mi tía a comer.
Y entonces de pronto estamos haciendo la escena y digo, jolín, pues hace un día precioso y mañana... Y entonces, si no te acuerdas, dices, no me acuerdo. Y hay un script que te dice, y mañana viene tu tía a comer. Dices, gracias, retomo. Y sin cortar ni nada, vuelves. Hace un día precioso y mañana viene tu tía a comer. Entonces en televisión, olvidarte del texto no tiene ningún problema. Retomas y ya está. Como luego todo eso va cortado y montado, cogen la buena y arreglado. Otra cosa es en teatro, que en teatro sí que me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, se llama tener un blanco o un blancazo. Y tener un blancazo es una de las cosas a las que más pánico le tenemos los actores, pero al final siempre hay otros compañeros que te pueden echar una mano, te pueden recordar algún pie, o tú mismo buscas un punto de referencia. Nosotros cuando estudiamos solemos estudiar todo por bloques, cada bloque tiene un principio y un fin, entonces si en un bloque te has perdido, buscas el siguiente principio y tiras de ahí y ya está. Y si te has dejado alguna información relevante, importantísima, que se tuviera que decir, a mitad de ese bloque haces un inciso, cuando te acuerdas la metes y sigues y tal. O sea que, bueno, tampoco pasa nada si no recuerdas el texto. Y nos puedes contar el primer chiste que se te ocurra. Soy horrible contando chistes, no me sé ningún chiste. O sea, siempre cuento el mismo, que es que entra un esqueleto a un bar y pide una caña y una fregona. Y no tiene ni ninguna gracia. No me sé chistes, lo siento, no es mi fuerte. Mi humor va por otro lado, así que perdón de verdad, Rosa, por no saber chistes. Claudia Rodríguez dice, hola Javi, esa lluvia de millones, primer premio en Villaviciosa al lado, con un gran reparto, Carmen Machi, Yolanda Ramos, Leo Haronline, Arturo Valls. El humor estaba asegurado, llegaron a parar de grabar por no aguantar las risas. Gracias y que otra lluvia de éxitos siga tu camino. Muchísimas gracias por lo de la lluvia de éxitos. No tuvimos que parar ninguna escena por no aguantar las risas. Lo que sí puedo garantizar es que después de grabar las escenas por las tardes, noches, había muchas risas en Villaviciosa de al lado. Éramos un grupo bastante gamberrete, todos con tendencia a hacernos reír unos a otros. Y las cenas y las postcenas y las copillas después cuando se podía, de que te entraba el fin de semana así, lo pasamos realmente bien. Pues como dices tú, imagínate estar cenando pues con Carmen Machi, con Yolanda Ramos, con Leo Harlem, Arturo Valls y bueno, y con otros muchísimos que había por allí, que Belén Cuesta, John Plazaola, Salva, Reina, pues un montón de gente que te mueres de risa con ellos, que son graciosísimos. Así que fue muy divertido. Tengo un recuerdo, incluso todavía tenemos un chat de aquella peli, de vez en cuando nos ponemos alguna gilipollez ahí y fue muy divertido. Ahora, de cortar alguna escena, porque no, porque realmente, mira, cuando haces humor es igual de serio que cuando haces drama. O sea, las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Y no te debes hacer gracia a ti. El peligro es que le hagas gracia a alguien del equipo y entonces empieza alguno a reír por ahí y entonces ya te pierdes. Pero no. En el trabajo vamos muy serios y no nos solemos reír. Nos reímos después. Raquel Bilbao. Raquel Bilbao dice, ¿formaste parte del reparto de Los Abrazos Rotos? Sí, de Almodóvar. ¿Qué supone trabajar a las órdenes de un director de tanto éxito a nivel internacional y tan especial como Almodóvar? ¿Tienes algún recuerdo particular de ese rodaje? Pues mira, Raquel Bilbao. A mí cuando me dijeron que iba a trabajar con Almodóvar, pues se me temblaron las piernecillas, porque Almodóvar es mucho Almodóvar. Pues, ¿qué supone trabajar a las órdenes de un director de tanto nivel? Pues mucho respeto. La verdad es que vas con mucho más respeto, perdón que voy a dar un poco de agua. Gracias. Vas con mucho más respeto porque has visto toda su filmografía, sabes quién es Almodóvar, has oído ya que es un director exigente y vas con mucho respeto, pero muy concentrado también en el trabajo. Fue una gran alegría poder trabajar con él. Fue algo impresionante y sí que tengo algún recuerdo de ese rodaje. Una noche estábamos yo y Somar y yo viendo como una moviola, que es un sitio donde se proyectan los brutos de las películas, ¿no? En la sala de edición, donde se editaban antes las películas, que eran rollos de film, ahí se pasaban y se cortaba el trozo que se quería, se empalmaba y así se editaban antes las pelis, no es como ahora que se hace todo con un ordenador. Y me acuerdo que había un plano que estábamos
Lluís Omar y yo mirando a esa moviola, a esa pantalla de imágenes, pero en vez de estar la pantalla, lo que estaba era la cámara, que nos estaba cogiendo las caras, las reacciones. Y entonces, como realmente nosotros no estábamos viendo nada, para que tuviéramos reacciones en nuestras caras, era el propio Pedro Almodóvar el que nos iba diciendo cosas de lo que se supone que estábamos viendo. Y entonces él estaba diciendo, bueno, pues ahora te imaginas que estás en el árbol de Navidad de tu familia y te despiertas por la noche y entonces tu padre te sorprende, pero te escondes y no pasa nada y tal. Y ya a la mañana siguiente pues apareces y abres un regalo que es justo el regalo que querías, pero llega tu hermano y el regalo no es para ti, es para él. Y te quedas mirando a tu hermano y bueno, pues todo está así, papá, diciéndonos cosas y cosas y cosas, como una hora ahí, Pedro Almodóvar, a Lluís Omar y a mí, diciéndonos cosas para que tuviéramos reacciones. Nada, estuvo muy bien. Recuerdo una anécdota de cuando me fui a probar el vestuario. No fui con un figurinista o con un jefe de vestuario normal, fui con Pedro Almodóvar. Me metió en un tráiler donde estaba toda una barra llena de trajes y cosas que eran de él. Era su ropa. Y él utilizaba su ropa para el rodaje porque sí, porque le encanta y la conoce y le gusta. Y entonces fue él que me eligió la ropa y tal y cual. O sea, muy peculiar, Pedro Almodóvar. Un personaje muy interesante, fundamental en nuestra filmografía. Un artista, un genio. Un genio. Y trabajé poquito, trabajé una noche con él. Y luego en la peli apenas si se me ve. Y no sé ni siquiera si las frases que dije están montadas o no. Creo que no. Pero aún así, en todas mis vídeos y por ahí pone que trabajé con Almodóvar y mira, pues yo, pues sí, es que trabajé, que luego salga o no, amigo, pero ahí está. Vale, esto era Raquel Bilbao. Y ahora Raquel Bilbao otra vez pregunta, Doctor Mateo fue una serie de éxito que se mantuvo varias temporadas con gran aceptación del público. ¿Crees que actualmente con la guerra de audiencias y la generalización de las plataformas internacionales ha cambiado la política de emisión de las series y la adhesión o fidelidad de su público? Pues mira, Doctor Mateo efectivamente fue una serie que estuvo 5 temporadas con bastante aceptación del público y que sí creo que con la guerra de audiencias ha cambiado la política de emisión de series. Yo creo que las series ahora en las cadenas generalistas, léase Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta menos, que casi no ponen nada, y Televisión Española, tienen que buscarse el hueco contra los realities. Hoy en día la televisión en abierto, de generalista, el que se come el pastel son los realities. Es así. Ayer o antes de ayer he leído que, esto de La Isla hizo un 30%, que es algo impensable para ninguna serie ni programa. Las series ahora arrancan con un 15 o 17 y ya está bien, y con un 9 se mantienen. O sea, creo que las series están arrinconadas en la televisión generalista, quitando honrosas excepciones como Aquí no hay quien viva, ¿no? O La que se avecina. Aquí no hay quien viva. Quitando esas honrosas excepciones y las de sobremesa que se mantienen con un público fiel en torno a 1 millón y pico de espectadores, el resto está copado por los realities. Es así, realities o talents, ¿no? Entonces las series ahora se han trasladado a las plataformas y está muy bien. Ahora hay fórmulas mixtas, hay series que estrenan en plataforma y luego pasan al abierto en generalista y viceversa, se estrenan en generalista y luego pasan a las plataformas. O sea que obviamente ha cambiado, ha influido y está todo un poco ahora en fase de transformación, ¿no? Hay como una transición en la que estamos viviendo, que no sabemos realmente hasta dónde llegará y cómo se terminará sentando todo, pero todo parece indicar que el futuro de las series es vídeo bajo demanda, vídeo pagado y bueno, pues esto es lo que te puedo decir. La adhesión a la fidelidad del público, pues mira, a ver, la cosa es que ahora con las plataformas, como bien sabéis, te puedes hacer el maratón y verte la serie y vértela en una tarde o en 2 tardes o en 3 tardes y se acabó. Y ya no hay este fenómeno que había antes de estar pendiente del martes que me echan a las 8 o a las 10 o a la hora que sea tal serie. Entonces yo creo que efectivamente la fidelización pues ha cambiado un poco. Lo que pasa es que te haces fiel, pero de otra manera. Fiel con novios más breves, que te duran menos. Es una fidelidad multiserie. O sea, te gusta una serie mucho, te la ves entera, pero te la zampas en 3 días y luego estás deseando que hagan una segunda temporada. Pero es que, jolín, una temporada de una serie se tarda mínimo 5 o 6 meses si van rápido en hacer. Y luego nos la comemos en 2 días, en 3 días.
Entonces, para volver a ver la segunda temporada de esa serie que te gusta tanto, hay que esperar muchos meses. Ya la fidelización se te va un poco olvidando el novio y ya has tenido otros 17 novios. Entonces, que sí, creo que está cambiando totalmente eso, cambia mucho. Aún así se mantienen algunas cosas, Estoy Vivo y hay algunas series, ahora El Ministerio, que se mantienen en las teles en abierto y que hay que esperar ese día, esa semana, cuéntame, tal, ¿no? Algunas, pero efectivamente está cambiando todo. Eve Espadas, de todas tus actuaciones, un personaje que te marcase. ¿Y cuál es el más deseado por hacer? Pues mira, a mí, yo el primer personaje que hice en televisión fijo, digamos fijo, de estar en todo el rato, en todos los capítulos y todo, fue en La Tira, en La Sexta, que hacía Don Julián, que era un jefe de obras de una obra que no terminaba nunca, un sinvergüenza y tal y cual. A mí ese personaje, no es que me haya marcado, pero me encantó hacerlo, me divertía mucho, era súper gamberrísimo hacerlo. Tenía que inventarme cada día muchas chorradas y eso me divertía mucho. Y como fue el primero así que hice fijo en la tele, pues ese siempre lo recuerdo. Y Antonio de Doctor Mateo también, porque era un personaje muy bonito. Tenía la dificultad de hacer un poquito, bueno, ese acento sí que era como medio de Asturias, aunque los de Asturias me decían que hablaba gallego y los de gallegos me decían que, bueno, en fin, lo hacía fatal, pero mientras en Asturias y en Galicia colaba. Bueno, tenía esa pequeña, no complicación, esa gracia. Y luego que era un personaje muy bonito. Y como os he contado antes, como venía de lo de la historia esta de Doctor en Alaska, pues también le cogí un cariño alucinante. Y ahora últimamente, pues este nuevo, el de White Lines, hago un policía español que tiene una espina clavada, una historia por resolver. Y ese personaje me ha gustado mucho hacerlo también, porque además es mi primer personaje en inglés, ha sido un reto absoluto hacerlo. Y me encantaría poder seguir, a ver si hincháis fuerte, veis muchísimo la serie y se deciden hacer una segunda temporada y ahí estaremos. Y el más deseado por hacer, pues mira, hace poco, a raíz de esto de saber inglés, hice una prueba que yo creo que ahora ya lo puedo contar, para hacer una peli con Dwayne Johnson, con Dwayne La Roca Johnson, y con Jay Reynolds, que es Deadpool, y con Wonder Woman, y que están haciendo un peliculón de esta superproducción americana, y yo hice la prueba en inglés, claro, para ser el malo de la peli. Obviamente no me lo dieron el papel, si no, no lo podría estar contando. Pues me haría mucha ilusión hacer uno de esos, una superproducción de estas de Hollywood, hacer el malo o el bueno o el esbirro o el que sea, me da igual. Pero me gustaría, sobre todo por vivirlo, ¿no? Por vivir cómo se trabaja allí y vivir la gran industria y las grandes estrellas, poder trabajar con ellas cerca y poder irme con eso de este mundo diciendo, mira, yo he probado eso, sé lo que es y como la mayoría que han estado por ahí, me vuelvo a casa. Porque todos los que han andado por allí luego dicen que donde mejor se está es aquí. Pero sí que tengo esa curiosidad por hacer un papel en una gran superproducción de Hollywood, aunque os diré que esta de White Lines es una gran superproducción, ¿eh? O sea que he andado ya ahí. Y luego en teatro hay muchos papeles, por supuesto que me gustaría hacer todos esos clásicos que a todos los actores nos gustaría hacer, como Segismundo y todos estos, pues también me gustaría hacer, claro que sí. A ver, Pepito 607, cuéntanos un poco sobre los trabajos que has realizado hasta ahora como especialista en el cine. Ya os lo he explicado antes, o sea, como especialista no he trabajado. Trabajé en la Warner y en un show de especialistas, no lo he dicho antes porque además de Teniente Harris también nos hacíamos turnos y entonces algunas veces hacía de cadete y de malo y tal, entonces sí que ahí hacía más acrobacias más fuertes, sobre todo el manejo de motos y coches y tal. Pero no he hecho Pepito 607, no he hecho de especialista en el cine, aunque la formación la tengo por aquello de la Warner. Ramón, Senties, no sé, Senties, amigo. ¿Cuál fue tu primer papel y a qué edad fue tu primer casting? Pues mira, os lo he contado antes, mi primer papel fue el de farmacia de guardia, papel en televisión, ese fue mi primero y yo creo que fue también mi primer casting. Entonces tenía 23 años aproximadamente y antes de eso yo había hecho, como os he contado, figuración en cine en las edades de Lulú, en el 89, tenía 19 años y había hecho figuración en programas de televisión, había hecho figuración en una serie de televisión española que se rodaba igual que cine, que era Los cuentos de Borges, y en concreto esto era La otra historia de Rosendo Juárez. Y me acuerdo de ver allí a Antonio Banderas,
de protagonista, y cuando yo vi a ese Antonio Banderas que llegaba a mitad de ese set, que era todo como de época cutre, de ese México polvoriento, con las ropas un poco harapientas, todo el mundo, y llegaba ese Antonio Bandera, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy majo con todo el mundo, pero llegaba al centro del set, se agachaba y hacía... Y cuando se levantaba ya tenía otra mirada, otros ojos, otra forma de hacer, otra forma de hablar, y ya era Roberto Leal. Y yo dije, joder, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero hacer lo que está haciendo ese tío. Y ese tío era Antonio Banderas. Y eso yo estaba allí haciendo pues eso, de figurante. Entonces, y antes de eso, pues con los 18 años, yo antes de eso, para ver si esto me molaba, me había metido en un grupo de teatro aficionado en el Círculo Catalán de Madrid, que se llamaba el Grupo de Teatro Santiago Rossinyol, donde hice mis primeras obras de teatro. Así que mi primer casting fue por ahí, a los 20 y poquitos. Reyes Iglesias Sempere, ¿cómo han sido los rodajes del pueblo? ¿Te ves viviendo en un sitio tan remoto? No, yo no me veo viviendo en un sitio tan remoto, aunque yo vivo en un sitio remoto. Yo vivo por la Sierra de Madrid, en una urbanización, ni siquiera dentro del pueblo, y yo miro por mi ventana y lo que veo es bosque y paz, tranquilidad y calma. Me encantan los sitios remotos, pero no tan remotos como aquel pueblo que no había ni cobertura ni wifi. Y el rodaje fue maravilloso porque el equipo era impresionante, el equipo artístico, pues todos los actores me parecen buenísimos, todos los que están ahí, y muy buena gente. Y Alberto Caballero ya le conocía, porque yo soy muy amigo de Miren, y como sabéis, Miren es la pareja de Alberto, y ya le conocía, que ha venido a vernos al teatro a veces, y habíamos coincidido. Entonces con Alberto muy buen rollo, y con Laura Caballero, y el buen ambiente de allí, y sobre todo es que en aquel pueblillo pues vivías en las casitas que se ven en la serie, pues ahí es donde duermen los actores, o sea, porque no hay otros alojamientos. Entonces estaba como muy integrado todo. Fue una experiencia estupenda. Estuve pocos días, un par de semanas grabando, pero de maravilla, o sea, me encantó. Y además del pueblo recomiendo esa serie mucho porque es preciosa, es divertidísima. Y tiene unos personajes, todos los habitantes del pueblo ahí, el alcalde, el Ovejas, el Arsacio, la mujer de Arsacio, la abuela, todos son exquisitos. Los demás también, los ciudadanos, pero es una pasada, es muy bonita esa serie. Yo la recomiendo si no la habéis visto. Luego, venga, que ya nos queda menos. 12. Mari Perea, ¿alguna anécdota grabando Gin Tony con tus compañeros? Anécdotas con Gin Tony, 1000, 1.000.000, pero me pasa con los chistes, que no me acuerdo muchas. No sé. Es que Gin Tony era muy loco. Ahí tenía que haber un ambiente muy sano y muy divertido todos los días, porque hacíamos humor muy rápido, teníamos que grabar muchas secuencias todos los días al ser diaria, y tenías que llevar muy bien preparado de casa todas las chorradas que ibas a hacer, aunque algunas aparecían ahí antes de grabar. Nos sentábamos en la sauna a pasar el texto todos, y ahí, mientras lo pasábamos, aparecían cosas, ¿no? Anécdotas, pues no sé qué deciros, pues desde estar trabajando con algún personaje, algún actor ronco, sin voz, y entonces tener que estar haciendo la escena y el otro te hablaba, pero... Y entonces te está hablando, pero sin hablar, porque lo que se hacía era grabarlo así, para cuando recuperara la voz, que esa persona, ese actor o actriz, se doblara a sí mismo. Entonces tú tenías que estar trabajando con alguien al que no oías, tenías que inventarte casi, a intuir dónde estaba el pie. Y bueno, y luego anécdotas, pues yo qué sé, de pues algunas escenas que de pronto en algún capítulo trabajábamos desnudos. Hacíamos el grupo de no sé qué, y entonces teníamos que ir, nos poníamos un calcetín ahí en las partes, y era un cuadro aquello de ir con el culo al aire, el calcetín ahí puesto, pues muertos de risa, y luego pues constantemente, es que así, no sé, fue súper divertido. O sea, Gin Tony es una pasada. Me encantaría que hubiera muchos making of por ahí que salieran de estos ratos, porque en Gin Tony sí que cortaba muchas veces, pero de la risa. Ahí sí que, una pregunta que me habéis hecho antes, por Villaviciosa, si cortábamos por la risa. En Villaviciosa no, pero es que en Gin Tony sí. En Gin Tony era inevitable, porque como era muy fresco todo, de pronto habías ensayado o incluso en mi plena grabación se te ocurría una manera diferente de hacer o de decir, o un gesto, o una mirada, o lo que sea, que se te ocurría en ese momento, y los demás actores, compañeros o compañeras, actrices o técnicos no lo habían visto en el ensayo, y salía así en ese momento y de pronto sorprendía mucho y te partías de risa y había que cortar. Y ahí es donde llegaba el director y decía, no, joder, no cortéis, que estaba genial, venga, vamos a hacerlo otra vez, pero repite eso que has hecho, O sea que Gin Tony lo recuerdo
con mucha, mucha alegría. Son rodajes súper divertidos, duros, de muchas horas y esfuerzo, pero muy, muy divertidos, Mari. Luego Mari Perea otra vez pregunta, ¿qué aprendes de tus compañeros? ¿Qué aprenden ellos de ti? Pues mira, siempre aprendes algo de cada compañero, algún truco, algún no sé qué. Tú lees los textos, obviamente, cuando estudias los tuyos y lees los de los demás. Y a veces lees un texto de otro y dices, madre mía, pero ¿cómo va a resolver esto? Qué difícil es. Y luego le ves o la ves cómo lo resuelve y dices, joder, claro, ahí estaba, qué habilidad. Entonces siempre te vas a quedar con algo de los compañeros. Siempre vas a aprender un poco de alguno, pues una cosa y de otro otra cosa. ¿Y qué aprenden ellos de mí? Pues no lo sé. Es que eso tendrías que preguntárselo a ellos. A mí si hay una cosa que me gusta es generar buen ambiente en el plató. Yo soy compañero del primero al último, de los actores, pero también del técnico, del script, del auxiliar de cámara, del foquista, del eléctrico, del sonidista, del de la pértiga, del jefe de sonido. Yo soy compañero y amigo de todos. Y saludo a todos y estoy bien con todos. Y no tengo ningún tipo de escala en el plató. Somos todos un grupo que trabajamos juntos y tengo el mismo respeto a un compañero que pasa que su trabajo es llevar cables y poner un cable para que aquel foco se ilumine, pues le tengo el mismo respeto que a un compañero mío o compañera que tiene un texto que decir. Ahí somos todos. Entonces, si a lo mejor que eso se puede aprender de mí, el hecho de que todos somos iguales en el plató, pero esto yo lo aprendí, por ejemplo, con Emilio Aragón, que imagino sabéis quién es, pues y haciendo una peli con él, Pájaros de papel. Emilio llegaba y saludaba del primero al último a todo el mundo, le daba 2 besos, se sabía su nombre, le preguntaba qué tal, absolutamente a todos, y era el director. Entonces tomar esos buenos ejemplos está bien. Perdón, me encantaría ser uno de esos ejemplos. Fran Campos, guerrero, el culpable de todo esto, dice, ¿cómo crees que seguirá la vida de Antonio y Miguel? ¿Ha habido algún momento? A ver, ¿cómo seguirá la vida de Antonio y Miguel? Jo, no lo sé. Sabéis que Miguel se fue y Antonio entonces quedó tomando unas pastillas y tal. Me gustaría pensar que en la temporada 6 Antonio tira la mierda a las pastillas y decide que es mucho más feliz con Miguel. Y que Miguel vuelve, incluso Miguel invita a Antonio a visitar Saturno, un anillo, que es donde vivía Miguel, y entonces me encantaría que Antonio tuviera un viaje místico visitando Saturno, aunque los demás le vieran en una cama ahí como dormido, pero que también se viera en imagen el viaje de Antonio y Miguel ahí en Saturno, conociendo su mundo. Eso sería alucinante, estaría gracioso, ¿no? ¿Y ha habido algún momento en que hubieran comentado de hacer un posible spin-off sobre la serie de Doctor Mateo? Hubiera estado genial, ya te digo que habría estado genial, pero no, que yo sepa, no, nunca escuché nada de que se fuera a hacer un spin-off, ni nada. Me habría encantado, sobre todo si hubiera sido de Antonio y Miguel. Vamos, yo feliz de la vida. Si alguien lo está oyendo por ahí y le gusta la idea, que la apunte. Ya sabéis también dónde localizarme, Javicol, www.javicol.com. Ahí me localizáis. Aquí abajo lo está escribiendo, creo, Arturo. Arturo Campos, te he confundido. Fran Campos lo ha escrito aquí. Y luego si me queréis seguir por redes, pues JavicolOc en Twitter o JavicolOc en Instagram. No ha habido spin-off. Ojalá, si alguien quiere ya sabe dónde estoy. Y luego, Fran Campos, para terminar, ¿cómo fue rodar la película Pájaros de papel? ¿Eres de los que se quedan algo de recuerdo de todos los proyectos hechos? Sí, por supuesto. ¿Sabéis que tiene una cosa muy bonita esta profesión? Dicen siempre que hago alguna entrevista lo suelo comentar. Cuando me dicen, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es que en este trabajo se van haciendo pequeñas familias en cada trabajo al que vas. Sobre todo si vas más de 3, 4, 5 días o 2 semanas o tal. Se hacen pequeñas familias porque convives con la gente muchísimas horas, muchísimas horas comiendo, trabajando y cenando, y por la mañana, y de mal humor por la mañana, y de buen humor por la tarde, y Entonces, entonces se crean como pequeñas familias, pequeños grupos, en los que coges muchísimo cariño a la gente. Y luego desaparece esa serie o esa peli, termina, y son amigos que quedan ahí, que luego no sigues teniendo un contacto con ellos como tus amigos de toda la vida, pero están ahí. Y siguen esos grupos de WhatsApp y siguen esos teléfonos, y en cuanto tienes algún contacto con ellos o hablas, es como que rebrota, reflorece aquella amistad, aquel cariño que hubo.
Entonces, esta profesión haces muchos amigos, muchísimos. Yo creo que es de la que más amigos haces, aunque luego vayan quedando, pero quedan ahí, siempre existen. Ese cariño y ese calor se mantiene. Y claro, todo eso va unido a lo que me preguntas, Fran, de los recuerdos, ¿no? De los proyectos hechos. Pues claro, hay un montón de recuerdos unidos a esas personas a las que has cogido muchísimo cariño. Por eso creo que lo más maravilloso de esta profesión es el poder ir cambiando de grupos humanos y ir entrando en otros grupos humanos en los que la afinidad es muchísima, porque todos estamos a lo mismo, todos nos gusta lo mismo, cada uno desde su área. Si trabajas en una tienda o en un banco o en un no sé qué, o en una gasolinera o en una sucursal o en una fábrica o en lo que queráis, no existe, ¿no? Esta posibilidad. O sea, hay muchísimos trabajos que no tienen esta posibilidad. Tienen otras muchas cosas buenas de estabilidad y demás, que yo no digo ni que una cosa sea mejor ni peor en absoluto, pero para mí es una gran suerte que este trabajo te dé esa posibilidad de ir conociendo gente. Y además gente que tú has podido ver en otras series, en otras películas, actores que admiras, que te encantaría y que de pronto, ¡pum!, te toca trabajar con él. Y empiezas a conocerlo y a tener una relación que llega a ser íntima. O sea, os hacéis íntimos amigos en unos meses con alguien que admirabas un montón. O sea, esto es un chollo de profesión. Menos cuando no se curra, que es una... pero esperemos que esos sean los menores ratos. Yo, por suerte, de momento no me voy quejando. Nada, y la típica pregunta, ¿qué proyectos tienes? Pues yo empiezo ahora en cuanto nos dejen a grabar y vamos a empezar ya el 18 a grabar. Pero parece que de momento, al no haber entrado en la fase 1 en Madrid, pues se retrasa el día 25 y es una serie de estas diarias de sobremesa, una muy buena que hay, que no os puedo decir mucho cuál es, pero vamos, de las 3 o 4 o 5 que hay, pues una de esas es. Y tengo muchas ganas de empezar a trabajar. Iba a empezar 3 días después de que se declaró la pandemia. O sea, iba a empezar el 17 o el 18 y se declaró la pandemia el 14. Así que se ha ido retrasando la cosa y ahora empiezo a grabar eso y bueno, hay más cosillas por ahí que yo os iré contando o no, o yo qué sé. Chicos, que me ha alargado 42 minutos. Creo que soy el más brasa de todos los que han pasado por aquí. Aunque bueno, si piensas, son 15 preguntas entre 42 minutos, 3 minutos por pregunta, tampoco es para tanto. Que muchísimas gracias, Fran, por esta iniciativa de dejar que la gente nos conozca un poquillo más de cerca, de que nos hagan sus preguntas y yo encantado, ya sabéis dónde me tenéis para lo que queráis. En mis redes siempre contesto todos los mensajes directos y todo lo que se me requiera, ahí estoy. Un besito con mascarilla para todos, mantened las distancias, portaos bien, no es tonterías españolas, no empecemos a estropear esto porque vamos bastante bien y hay que seguir así. Cuanto antes, cuanta más gente sigamos los protocolos y lo que nos mandan los que saben, que son los que mandan, antes volveremos a esa normalidad que tanto nos gusta y que antes a lo mejor no sabíamos, no éramos tan conscientes de que nos gustaba tanto, ¿no? Pero ahora sí lo sabemos. Pues cuando volvamos que la cojamos con ganas y valoremos mucho lo que tenemos. Gracias, gente. Fran, saludo. Hasta luego.